Buenos días a todos y muchas gracias a los organizadores por esta invitación y especialmente a mi amigo Koldo. Dicho lo cual, empezamos con esta ponencia sobre nuevas formas de espiritualidad. Para saber a qué llamamos nuevas formas de espiritualidad, es preciso primeramente hacer un poco de historia, un poco de periodización histórica, que muy esquemáticamente podría ser esta. Recordar que hubo un momento en la historia de la humanidad en la que las espiritualidades eran más bien locales, tribales o grupales, y que podían coexistir frecuentemente mezcladas y sujetas al culto o a duración simultánea o sucesiva de las mismas personas. Posteriormente llegamos a un periodo de religiones universales. Religiones universales que tienden a predominar absolutamente sobre las demás y por lo tanto tienden a asumir el monopolio sobre todos los aspectos de la vida individual y social, por supuesto incluyendo también los aspectos morales y políticos. Estuvimos durante muchos siglos en este periodo de predominio de religiones universales hasta que la Edad Moderna fue avanzando un proceso de secularización y desencantamiento del mundo. Un proceso que alcanzó su máximo en Occidente a mediados del siglo XX, después de que Nietzsche se atreviera a proclamar la muerte de Dios y Weber pudiera describir el desencantamiento del mundo. Estaban las cosas así, en ese mínimo de sacralización del mundo, pareciendo que el futuro era profano y cerrado al pensamiento religioso, cuando en la década de 1960 asistimos al renacer de toda una serie de movimientos que tienen que ser calificados de alguna manera como espirituales. Y es tanta la proliferación que se da en todo el mundo desde los años 60 del pasado siglo que ha hecho denominar a algunos esta época como la época del retorno a lo sagrado. De esta época es de la que vamos a hablar en esta ponencia. Clasificar entonces rápidamente las nuevas formas de espiritualidad. Por falta de tiempo no voy a poder comentarlas y simplemente proponerles esta clasificación. Una clasificación en la que en un primer apartado entrarían los fundamentalismos, los integrismos y los tradicionalismos que han surgido en el seno de las grandes religiones. Si bien es verdad que más que nuevas formas de espiritualidad, estos movimientos pueden ser entendidos como reacciones a las nuevas formas de espiritualidad, porque nuevas formas de espiritualidad me parece a mí que pueden ser detectadas ya en ciertas reelaboraciones de las religiones o filosofías orientales y en los sincretismos de las grandes religiones que vemos también surgir y prosperar en los últimos 40 años. Bien, otro grupo de nuevas formas de espiritualidad son todas las que tienen que ver con lo que podemos llamar el esoterismo occidental. Un esoterismo occidental que tiene ilustres precedentes antiguos, los pitagorismos, los cultos mistéricos de la antigüedad, los gnosticismos de los primeros siglos de la era cristiana, los hermetismos, en fin, podríamos dar a este apartado distintos nombres como el de esoterismos, ocultismos, el neopaganismo. Tienen muchos puntos en común con todos los demás movimientos incluidos en este apartado y el mismo movimiento de New Age también tiene puntos en contacto con esta tradición esotérica occidental de la que hablo. Bueno, otra serie de formas de espiritualidad tiene que ver con un intento de integrar la ciencia y con la espiritualidad.
Y en esto pues vemos pues todos los movimientos que intentan extraer las implicaciones de la nueva física, de la nueva biología, Fritjof Capra, Sheldrake, la gnosis de Princeton, en fin, y sobre todo la ciencia que predomina en estos intentos es la ciencia psicológica, que ha dado origen a todos los movimientos del potencial humano, de psicología humanista, psicología transpersonal y desenvolvimiento de la conciencia en general. Otro grupo es el que podemos englobar dentro de la denominada ecología espiritual, que tiene muchos puntos en común y ella misma es de alguna manera panteísta o panenteísta. Finalmente, pues citar la New Age como un movimiento que sin líderes y sin dogmas, pero que cree sobre todo en el advenimiento de una espléndida nueva era, la era de Acuario, y que como sistema de prácticas y creencias, la verdad es que mezcla todo lo anterior. Todos estos grupos anteriores que acabo de citar los vemos en la New Age, con algunos elementos específicos, ¿no? Elementos de canalización, o chamanismo, reencarnación, medicinas alternativas. De todo esto, la tipificación que a mí me parece más significativa es la que clasifica todas las nuevas formas de espiritualidad según su actitud hacia el mundo, porque podemos ver formas de espiritualidad en las que predomina el rechazo o la condena al mundo, tienden al milenarismo, al radicalismo y a la revolución, si ustedes quieren, y curiosamente es más propio de los movimientos que tienen relación con las llamadas religiones proféticas. Otros grupos tienden más bien a la evitación del mundo o a la adaptación a él. Y son grupos que tienden a segregarse o a integrarse sin pretender cambiar nada. Y esto, digamos, es más propio de los grupos que se relacionan genéticamente con las religiones más bien sapienciales, orientales. Finalmente hay un tercer grupo que intenta aceptar y afirmar el mundo. Y estos son grupos que tienden a la celebración, al desarrollo de todas las posibilidades. Y esto, la verdad es que, en general, esquemáticamente, ¿verdad?, pues es más propio de grupos que tienen relación con las espiritualidades paganas, panteístas y poscristianas en general. Pregunta, ¿por qué retorno a lo sagrado? ¿Por qué estamos en esta época de retorno a lo sagrado? Se han mencionado muchas causas: la incapacidad de adaptación de las religiones universales a los nuevos tiempos, con su rigidez dogmática, con su insistencia exclusiva en aspectos morales no propiamente religiosos. Se ha hablado también del rechazo, sobre todo de los sectores de la población más jóvenes, un rechazo generalizado a las instituciones y a las tradiciones antiguas, un movimiento de quiebra de los mitos. Se ha hablado también, en un mundo liberal e individualista, de la insumisión al monopolio de las religiones, un mundo en el que todo el mundo quiere escoger, elegir, ser libre y ser auténtico. Pues es lógico que sea un mundo que al mismo tiempo rechaza el monopolio y la imposición, tanto en creencias como en moral, como en costumbres, como en ritos y también como en espiritualidad. Bien, pero por lo que yo creo que el que retorna a lo sagrado es sobre todo por lo que podemos llamar la nostalgia de lo sagrado y la miseria de lo profano. Yo creo que estos movimientos de retorno a lo sagrado son la lógica respuesta a la vida en una sociedad totalmente desacralizada. Y en muchos casos estos movimientos pues, pueden ser vistos como manifestación de aspiraciones profundas del corazón humano. Otra cosa es cómo lo realicen y cómo lo lleven a la práctica. Tal vez lo único que tengan en común todas las nuevas formas de espiritualidad sea una mayor sensibilidad hacia lo sagrado. Y aquí entramos en un concepto que tenemos que repensar y redefinir. Tenemos que pensar que lo sagrado, no, más que una definición, es una vivencia de la realidad. O al menos el concepto de sagrado que yo quiero manejar aquí, porque me parece que es el que encarna las nuevas formas de espiritualidad. Recordar que la realidad en su totalidad o en sus partes puede ser percibida o como sagrada o como profana.
Percibir lo sagrado es contemplar ciertos objetos, situaciones o imágenes, una profundidad insondable, un valor supremo, una belleza inefable o un significado trascendente. Percibir lo profano es lo contrario. Para quien percibe lo sagrado es la realidad más profunda de todas las cosas. Y todos, lo que tiene que ver con la realidad puede ser sagrado, Pueden ser sagradas las piedras, los árboles, los animales, los astros, los fenómenos naturales, lugares, representaciones, símbolos, espíritus o seres humanos pasados o presentes, míticos o históricos. Recordando que solo las religiones monoteístas occidentales han situado exclusivamente lo sagrado en un ámbito trascendente. Esta es la diferencia que yo quería introducir. No hagamos equivaler lo sagrado con lo trascendente. Lo sagrado, como decía Mircea Eliade, es la manifestación de algo completamente diferente en algún objeto del mundo, que pasa así a ser o a participar de algo superior sin dejar de ser el mismo. Religión y espiritualidad, entonces. El concepto de espiritualidad es muy polisémico y yo quiero simplemente insistir en una de sus acepciones y distinguir la espiritualidad de la religión. La religión, muy esquemáticamente, al menos las religiones en su aspecto más oficial, más extrínseco y más, pues podrían definirse por el binomio divinidad y trascendencia. Se es una persona religiosa en tanto en cuanto se tenga fe en algún Dios y se admita alguna forma de trascendencia extramundana. Fórmula religiosa. Fórmula de la espiritualidad a la que yo quiero referirme. Pues la fórmula de la espiritualidad es el binomio sacralidad y transpersonalidad. Se tiene una espiritualidad en tanto en cuanto se sea capaz de experimentar la vivencia de lo sagrado y vislumbrar lo transpersonal en la propia vida. La religión requiere más bien una fe, mientras que la espiritualidad requiere más bien una vivencia. Ambas pueden estar presentes o ausentes en la misma persona. Personas espirituales pueden no ser religiosas y viceversa. Aportaciones de las nuevas formas de espiritualidad. Pues son tan heterogéneas que resulta imposible hacer un juicio global. Cada grupo, cada movimiento tiene sus pros y sus contras. Hay movimientos de todas las clases, hay movimientos que son mera charlatanería y superstición vacía, pero hay otros que encarnan indudablemente aspiraciones profundas del ser humano. Podríamos analizar también sus creencias, pero si tengo que decirles la verdad, personalmente las creencias no me interesan tanto. Yo considero las creencias como Wittgenstein consideraba las proposiciones del lenguaje, es decir, como una escalera que hay que desechar después de habernos encaramado a ella. A mí me gustan las canciones, pero me gusta sobre todo la música de las canciones, aunque no entienda la letra, porque si existen las canciones significa que hay algo que cantar y por eso son interesantes. Las nuevas formas de espiritualidad son interesantes más allá de las creencias que intenten transmitir. Y aportaciones no creenciales de las nuevas formas de espiritualidad pues pueden ser las siguientes, las enumero y con esto termino. En primer lugar, liberar al individuo de encuadramientos forzados en instituciones totalizadoras, con éticas rígidas y espiritualidades apagadas. Y por lo tanto, haciendo capaz al ciudadano de superar el dilema entre ser creyente o ser ateo, que en mis tiempos jóvenes es lo único que se podía ser. O eras creyente y por lo tanto buena persona, o eras ateo y por lo tanto renegado, vacío, materialista y toda una serie de connotaciones negativas. No, se pueden ser muchas más cosas además de creyente o ateo. Y esto es algo que nos recuerdan las nuevas formas de espiritualidad. Y también aportaciones de las nuevas formas de espiritualidad es el poder hacer surgir cosmovisiones, éticas y espiritualidades diferentes. Nuevas cosmovisiones que reivindican el cuerpo y la materia, llegando incluso a reafirmar la vida en el mundo y la sacralización del cuerpo y la materia en general.
Cosmovisiones capaces de superar el dualismo tradicional entre cuerpo y alma, materia y espíritu. Y también cosmovisiones capaces de captar la unidad, la totalidad y las interdependencias, haciendo posible por ahí la superación del individualismo que está muy profundamente introducido en nuestra cultura. Nuevas éticas, más autónomas y más responsables, con un centro de referencia expandido, no meramente antropocéntrico, y sancionadas por motivaciones diferentes a la salvación o condenación personal en otro mundo. Que esto parece ser que es la motivación ética tradicional. Hay otras motivaciones, como comprenderán ustedes, ¿verdad? Y también éticas nuevas fundadas en reconocimientos y sentimientos más amplios. Por ejemplo, el sentimiento de unidad, el sentimiento de sacralidad, que pueden dar mucho de sí desde un punto de vista moral. Y que todavía están por darlo. Nuevas espiritualidades, pues espiritualidades más capaces de captar el mensaje de grandeza, de belleza y de misterio que emana del mundo y de la vida. Espiritualidades más propicias a cultivar ciertas actitudes, como por ejemplo el asombro, el respeto, la reverencia y el cuidado de lo que existe en este mundo. Y también más aptas para promover autoidentificaciones más amplias, más allá del individuo y del ego, no centradas en el ego como un sentido de pertenencia al todo y de interrelación entre todo lo existente. Necesitamos mucho estas formas de espiritualidad en un futuro, si tenemos en cuenta nuestra situación actual y nuestras amenazas, en gran medida pues, ecológicas. Bueno, parodiando a Martin Luther King, en mi modestia, pues yo también he tenido un sueño que quería participarles a ustedes. Un sueño de un mundo en el que haya individuos capaces de vivir con un propósito y un sentido. Porque la espiritualidad no tiene que ver con la verdad objetiva. La espiritualidad tiene sobre todo que ver con el significado y con el sentido y con la vivencia. Individuos capaces de vivir entonces con propósito y con sentido, que agradecen y que celebran la vida, esta vida, aunque sea precedera. Y aunque tengamos que morirnos, que eso ya lo sabemos, claro, pero podemos celebrar la vida a pesar de todo y agradecerla, conscientes de la totalidad a la que pertenecemos. El sueño de una humanidad solidaria, ligada por un destino común, sin enfrentamientos partidistas, que esté más allá de creencias y de afiliaciones excluyentes. Y finalmente, el sueño de una materia y de una realidad que sean afirmadas alegremente y captadas en su dimensión sagrada. Y nada más, muchas gracias.